Giovanna, tenemos un resultados de Ipsos Apoyo al 100% de conteo rápido que ya define quiénes podrían estar en segunda vuelta. Pedro Castillo, que creo que no hay mayor duda sobre su pase a segunda vuelta. Y también, Ipsos Apoyo pone también a Keiko Fujimori. Todavía falta el conteo de votos de la OMPE en la zona rural. ¿Tú crees que en la zona rural se acerque el resultado hacia Keiko Fujimori en una segunda vuelta? Bueno, en primer lugar, yo creo que definitivamente el único que establece quiénes son los que pasan a la segunda vuelta es el organismo electoral, la OMPE, y es el resultado oficial que hay que esperar. Los números que tenemos de la noche, el transcurso de la noche de Ipsos, indican que básicamente lo que cabría esperar como mayor probabilidad es que estén en ese orden Castillo y Keiko Fujimori. Y podríamos ir haciendo algunos análisis básicos sobre ese tema, como por ejemplo que si sumamos a las dos primeras opciones, representan alrededor del 30% o incluso un poco menos si hablamos de votos emitidos, de los votos que se han obtenido en el proceso electoral. O sea que 70% de los peruanos que emitieron un voto el día de ayer no consideraron a ninguna de estas dos opciones como una alternativa para ellos, ¿no? Y esto es un punto de partida realmente que debería ser tomado en cuenta por ambas candidaturas, ¿no? Por las dos que sean oficializadas por la OPE como las que pasan a segunda vuelta. Es cierto, César, ¿tú te inclinas porque el resultado sea más favorable en la zona rural para Keiko Fujimori o todavía tú no podrías definir eso? Sí, yo coincido con Giovanna en que sería aventurar, en todo caso, una especulación más que una certeza, ¿no? Puede ser, es posible que Keiko Fujimori haya obtenido, por el hecho de ser quizás más conocida por su marca, qué sé yo, del propio partido, pero todavía tendríamos que esperar los resultados oficiales. Todo hace pensar que ella podría haberse visto beneficiada, si me preguntas, en comparación a Hernando de Soto, pero definitivamente solo los votos y el conteo oficial que nos ofrezca la OMPE puede determinar eso, ¿no? Bien, y para esta segunda vuelta, bueno, en realidad para esta primera vuelta, estamos entre dos extremos. Nuestras posibilidades hacia futuro son de dos extremos. Y claro, entonces hoy vemos algunos análisis, algunos comentarios sobre el hartazgo de una población y un voto por hartazgo, un voto hacia el extremo, hartos de la política nacional. ¿Podemos, César, definir este voto o interpretar este voto como un hartazgo de la población? Es que en la proporción que se han dado los resultados tampoco podemos hablar de un sentimiento así generalizado. Lo que se ha dado en llamar los mini candidatos a lo largo de esta campaña y la poca proporción que ha tenido el apoyo a alguno de ellos, definitivamente es lo que perfila el sentimiento nacional. De hecho, Pedro Castillo es la persona que ha podido de alguna manera capitalizar un sentimiento sobre todo de marginal y hartazgo de la política en una proporción, digamos, de primera minoría, pero no es algo que sea demasiado rotundo, ¿no? Sorprende más bien el hecho de que Keiko Fujimori, que ha recibido a lo largo de los últimos años tantas pullas, se ha visto envuelta en tantos problemas de carácter judicial, una prensa mayoritaria que la ha vapuleado, esté como esté. Eso sí, hay que verlo con bastante, por lo menos a mí me impresiona bastante, ¿no? Porque siendo también una mini candidata, igual está en las posibilidades de pasar a la segunda vuelta, ¿no? Pero justamente esta situación, Giovanna, yo te veía haciendo la cabeza como aseverando que estabas de acuerdo con lo que estaba diciendo César, y la pregunta es, el hecho de haber tantos candidatos
es que ha favorecido a algunos y ha fastidiado, digamos, el resultado para otros, como por ejemplo los candidatos de centro? A ver, yo no creo que sea un problema de cantidad de candidatos, ¿no? El hecho que estemos haciendo una evaluación entre liliputienses, porque eso es verdaderamente el problema de la fragmentación, tiene que ver con la incapacidad, ¿no es cierto?, de las campañas para conectar con la gente y la falta de liderazgo de las opciones. Porque definitivamente vamos a señalarlo, el candidato de Perú Libre es el candidato nuevo para gran parte de los de la población del Perú, ¿no es cierto? Es el candidato distinto, con un mensaje, no sé si algo más radical en lo económico, pero conservador en el discurso, que tiene que ver con temas como la orientación la ideología de género, como el tema del matrimonio, de la unión civil, o como el tema del aborto, ¿no? O sea, es una mezcla en ese sentido, y esa aparece más bien como respondiendo a la búsqueda que tenía un sector importante de la gente que durante gran parte de la elección aparecía como ninguno y no responde frente a las otras opciones más conocidas. En el caso de Keiko es su voto duro, que no le hubiera permitido tampoco pasar a segunda vuelta si no fuera porque ninguno creció de forma importante, ¿no? Y ahí está el caso de Hernando de Soto y de Rafael López Aliaga, que se perfilaban como posibles sucesores del espacio del fujimorismo y que realmente lo hicieron también mal en sus campañas, por más que seguramente el señor López Aliaga cree que tuvo una campaña fulgurante, ¿no es cierto? Y fundamentalmente también estamos viendo que lo que más digamos, eficiente fueron las contracampañas, lo negativo sobre los otros candidatos, y justamente el crecimiento de Perú Libre tiene una explicación. Se hizo fuera de los medios de comunicación limeños, que no lo tomaron en cuenta, que no lo analizaron, que no lo tuvieron a tiro de piedra, como decimos, y que cuando ya creció y llegó a Lima y comenzamos a ver incluso ya en ese momento los videos, los spots y todo lo demás en su contra, o sea, y fue demasiado tarde para cortar su crecimiento. Entonces, la verdad también creo que allí hay que analizar en estos resultados la incidencia de la prensa y no solo también de las redes sociales. Claro, pero Giovanna, ¿tú crees también que el tema de una campaña tan diferente como ha sido esta, no solamente por el tema de la pandemia, sino por los antecedentes de los aportes que han habido, de los financiamientos que han habido, de todos estos procesos judiciales que hay con respecto a eso y las nuevas decisiones y las nuevas reglas de juego para los partidos políticos en campañas con respecto al financiamiento y al gasto en campaña? ¿Tú crees que eso también ha influenciado para que los partidos tengan que hacer otro tipo de campaña y llegar de otra forma al pueblo, y así haya podido llegar una campaña, un partido como el de Pedro Castillo? A ver, el partido de Pedro Castillo tiene organización, tiene el magisterio, tiene una estructura que la mayor parte de otras opciones no tienen. En el caso de Keiko Fujimori, el fujimorismo ha sido un partido que en la anterior elección presidencial tuvo 40%, o sea, por más allá de los golpes a los que hace alusión César, definitivamente tiene un nivel de estructura, que de alguna manera también podríamos mencionarlo en el caso de Acción Popular, que es otra de las opciones que no queda tan lejana. No ocurre lo mismo con Hernando de Soto, obviamente, ni con Rafael López de Aliaga. Entonces, yo creo que en realidad, si tú me preguntas, el tema de si qué tan buena está haciendo estas normativas para efectos de darnos mejores resultados electorales, yo pondría a consideración no solo estos resultados, sino los del Congreso actual. Entonces, habría que preguntarnos
cuánto han ayudado estas normas, estos temas a hacer que la gente tenga más información, le llegue más las distintas opciones, o cuánto en realidad están siendo perjudiciales. César, estábamos hablando de las nuevas reglas de financiamiento de campaña y si esto podría haber influenciado en lo que estamos viviendo ahora. Aparentemente se había democratizado la opción de presentar las candidaturas a través de los medios de comunicación con una cuota que se ha destinado para que en los mismos puedan aparecer las ofertas. A mí me ha parecido absolutamente fuera de lugar porque en realidad por el tiempo asignado lo único que hacen es reducir a la mínima expresión las posibilidades de manifestar, por ejemplo, profundamente algunos temas de las propuestas políticas, de los programas, de cambio. En realidad lo que se conoce son clichés, son caras, son rostros, de tal manera que no me pareció lo más democrático. Y en segundo lugar, creo que ha pasado desapercibido el hecho de que en realidad solo en un universo de más de 7.000 medios de comunicación a nivel nacional, al parecer solo los grandes medios han podido tener este acceso, cuando en las provincias, en el interior del país, hay radios, hay emisoras que son propias y locales, que no habrían tenido la posibilidad de acceder a exponer las franjas electorales. En fin, hay varios problemas ahí que analizar. Yo creo que no ha sido, por lo menos en este primer ensayo, lo más democrático posible. Yo sí quiero poner acento un poco en lo que Giovanna dijo respecto a cómo se ha venido manifestando también estos apoyos, porque sin duda alguna, por lo menos a mí me da esa impresión que Pedro Castillo sí ha rascado votos, evidentemente, de Verónica Mendoza y del señor Johnny Lescano. Anoche la gran mayoría de analistas han señalado estas diferencias que hay entre las últimas encuestas publicables, en que Verónica Mendoza y Lescano ocupaban los primeros lugares y luego la emergencia de Pedro Castillo. Sin duda, da la impresión, por lo menos, habría que corroborarlo, que Castillo se ha visto beneficiado de algunos votos que ellos habrían perdido, en el sur andino, en el centro, incluso en el norte también andino del país, en Cajamarca, básicamente, que es la tierra de Castillo. Entonces, eso yo creo que más o menos define cuál es el espectro en donde se ha movilizado esa votación, y a mí me da la impresión, finalmente, Giovanna, de que esto ha ocurrido por el doble discurso, ¿no? El señor Lescano en realidad es un malabarista de la demagogia, ¿no? Ha dicho pues absolutamente de todo, desde la recuperación del Huáscar, donde ha querido siempre caer bien, y yo creo que la gente percibe a veces la impostura, ¿no?, de ciertos candidatos. Igual Verónica Mendoza, ¿no?, que se puso radical en el sur andino, firmó un compromiso de no explotación del proyecto minero Tía María, pero vino a Lima a hablar de que ella cree que Yadeco, la minera justa, todo eso debe desarrollarse. ¿Para qué? Para buscar el voto progre, digamos, ¿no?, de Barranco, de Miraflores. Tratando de adaptarse al clima, de alguna manera. Adaptarse, ¿no? Yo creo que esas imposturas la gente al final lo percibe, sobre todo en un sector que, como tú bien dices, y Giovanna Peñaflor creo que lo suscribe también, prácticamente ya estaba en una actitud más radical y firme con algunos propósitos. Por lo menos esa es la impresión primaria que yo tengo de esta situación. César, Giovanna, comparto con ustedes, ha salido ya hace un minuto nada más el resultado al 52.147%, 52.15% ya podríamos decir. Sigue Pedro Castillo en un primer lugar con 16.29%, sigue Hernando de Soto en un segundo lugar con 13.49%. Sin embargo, aquí hay un cambio. Keiko Fujimori ya pasa a Rafael López Aliaga por una nada, ¿no es cierto? 12.89% y 12.88% para Rafael López Aliaga. Por una nada, pero ya pasó, digamos, de lugar. Y esto nos da pie para conversar sobre la segunda vuelta. Vamos a tener dos extremos en la segunda vuelta. Vamos a tener que elegir entre la extrema izquierda o la extrema derecha. Y también los partidos políticos, los candidatos que queden atrás, van a tener que ver a quién aliarse o a quién apoyar. Para ustedes está claro, Giovanna, te pregunto directamente a ti, ¿para ti está claro
¿quiénes van a apoyar a esta extrema derecha o para ti crees que va a ser muy difícil tomar esta decisión dentro de los partidos? Mira, realmente yo creo que estamos hablando de una fragmentación tal que ni siquiera me queda claro que las otras agrupaciones puedan liderar al porcentaje de votos que hayan obtenido, ¿no? Y endosarlos de una forma u otra. Es más, yo incluso iría a otra parte del tema, y es la composición de las bancadas del Congreso. Sería sumamente gracioso, ¿no es cierto?, que pase, que gane la segunda vuelta Keiko Fujimori y le toque gobernar con una mini bancada. O sea, con un porcentaje muy pequeño de congresistas, porque además sería difícil saber que Hernando de Soto o López Aliaga manejen a su bancada, por ejemplo, cuando uno dijo que la habían escogido por Zoom y otro prácticamente se le fueron impuestos por la agrupación a la que se sumó. O sea, es decir, realmente si uno se pone a pensar en ese Congreso, ¿no es cierto?, y las posibilidades que tienen los que llegaron allí a asambleístas, congresistas, de manejarlos, más difícil parece que puedan endosar, ¿no es cierto?, los porcentajes que hayan subido. Yo creo que vamos a una segunda vuelta simplemente de escenarios, ¿no? Venezuela, ¿no es cierto?, versus el tema del fujimorismo, del antifujimorismo, si pasa Keiko Fujimori, e incluso nosotros, porque digamos son movimientos muy afines, ¿no? Exacto. Muy cercanos. Entonces, la verdad que yo lo que veo es que nos vienen unas semanas de, digamos, pocas ideas, ¿no? Poco análisis, mucha posición ideológica, mucho tema de campaña comparativa, llamémosle así, como ahora se denomina, es de eso a montones, porque no veo que ninguna de las opciones vaya a ir más bien por el lado propositivo y que sea el lado propositivo, como está hablando César, que termine definiendo esta segunda opción, o sea, este segundo momento. Lamentablemente creo que va a ser mucho peor incluso en eso que en la primera vuelta, y donde todo van a ser posiciones y clichés, no solo de parte de las propagandas de los candidatos, sino de parte de lo que se ve como información o como análisis. Eso es lo que nos espera. ¿Tú ves, César, la situación clara para la segunda vuelta en el caso que pase Hernando de Soto o Keiko Fujimori, o bueno, todavía no se puede descartar de todo a Rafael López Aliaga? ¿Tú ves la situación clara para el apoyo de los otros partidos y ves la situación clara para el electorado? En principio no creo que el apoyo de los otros partidos, Giovanna, coadyuve a firmar una votación en favor de uno o del otro. Ya sabemos que los partidos que según la Constitución están llamados a formar la voluntad ciudadana, en realidad no lo hacen. Lo que tenemos son cascarones, son vientres de alquiler y todo lo que ya tanto hemos discutido y conocemos, de tal manera que esos endoses no servirían absolutamente, a mi juicio, de nada. La gente es libre, la gente ha votado por impresiones, por emociones, como suele pasar, y esto es justamente la banalización que ocurrió de los partidos políticos desde los tiempos de Fujimori. Yo he escrito mucho sobre esto y he venido analizando el tema desde hace más de un año, mostrando mi poco optimismo en lo que va a ser el gobierno 2021-2026, salga quien salga. Bien ha subrayado Giovanna Peñaflor el tema también del Congreso, porque en realidad yo no creo que vaya a haber ese espíritu de unidad frente a la pandemia, ni que todos vamos a hacer un solo puño y que un Congreso fragmentado apoyará al Ejecutivo para tener propósitos comunes como peruanos buenos que somos. Mentira, absolutamente mentira. Estamos en la peor de las circunstancias políticas, y esto, reitero, viene desde la época del Fujimorismo, un Alberto Fujimori que banalizó la existencia de los partidos. Él mismo comenzó a cambiar de camiseta, salió con Cambio 90, para el Congreso Constituyente creó nueva mayoría, para las elecciones municipales vamos vecinos, y poca gente, yo creo que ninguna de ustedes, Giovanna, se inscribe en ello, pero ustedes sí recuerdan que el año 2000 el señor Fujimori postuló por 5 partidos, Cambio 90, Nueva Mayoría, Vamos Vecinos, 2000 y Juntos y Podemos, que por supuesto algunos de ellos han desaparecido, ni siquiera tienen registro
en el Jurado Nacional de Elecciones, de tal manera que esa banalización no fue recuperada 20 años después por los redentores, por los que vinieron después, priistas, accionpopulistas, pepecistas y todos los que habían combatido al fujimorismo. Prácticamente no pudieron restituir el sistema político y se vieron beneficiados por esta banalización que hizo el señor Alberto Fujimori. Definitivamente, César, estamos frente a un Congreso más fragmentado, aún muy difícil para gobernar de alguna manera. ¿Tú le ves vida al Congreso que viene? Pedro Castillo ya adelantó de alguna manera que si él saliera presidente no tendría ningún problema de disolver el Congreso. Y yo creo que la otra postura, el otro extremo, tal vez, quizás tampoco tendría ningún problema si no puede gobernar de disolver el Congreso. ¿Tú le ves futuro al Congreso? Es que, por ejemplo, en tu pregunta, Giovanna, existiría la premisa de que los líderes políticos que están ahora postulando tienen algún imperio sobre esas bancadas que van a surgir, pero eso es absolutamente falso. Ni Keiko Fujimori, con todo su liderazgo y haciendo 2 recorridos completos por el país donde recogió a muchos líderes regionales y locales para incorporarlos a su lista, pudo mantener la unidad del propio fujimorismo en el periodo 2016-2018 antes de ser disuelto, 2019. En realidad no hay ese imperio, de tal manera que cuando llegan al Congreso y bajo este prurito constitucional de que no están sujetos a mandato imperativo, los congresistas hacen lo que le da la gana, hacen las alianzas que le da la gana. Y en tercer lugar, muchos de esos congresistas ya tienen una agenda propia que pasa por encima de lo que dijo el líder político en plena campaña electoral. Eso ya lo sabemos por las experiencias últimas, y como son precisamente cascarones y son vientres de alquiler, no hay identidades políticas firmes logradas. ¿Cómo vamos a hablar entonces de unidad o de intereses? Mira cómo se ha comportado por último este Congreso elegido el 26 de enero del año pasado a la fecha. Y qué tipo de alianzas han hecho entre ellos para hacer cada barbaridad, perforar el erario público, la caja fiscal, detener la dinámica económica del país. Barbaridad y media. Yo, lamentablemente por la lectura que tengo, auguro algo peor incluso de lo que se viene en el periodo 2021-2026. Y lo que hemos vivido en los últimos meses, en realidad, o en los últimos años, es en verdad no poder sorprendernos cada vez más, no poder prevenir qué es lo que puede pasar con respecto a una situación en el Congreso, con respecto al Ejecutivo o no, en cualquier situación. Es como que no se puede prevenir qué va a pasar.